El mejor médico eres tú, porque tú puedes generar una atención proactiva, preventiva, y de eso se trata la medicina anti-envejecimiento, del cual también nace la medicina regenerativa. ¿Cómo logramos hacerlo de la mejor manera? Eso es lo más interesante de todo, fíjate. Hay factores que determinan el proceso en la velocidad de cómo tú envejeces. Okay. Y eso tiene que ver, dentro de esos factores, tiene que ver un 30% con la genética. Y tiene que ver un 70% con los factores epigenéticos, que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el descanso, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el sueño, con la calidad del sueño, y tiene que ver con algo importante que la sociedad ha perdido, esa relación social, el entorno. En Neutro es presentado por Sambil Paraguaná, Le Delixe Cucina, NASCAR Colors, Hotel Santa Ana, PF Travels, Autoacrílicos Caribe, Palma Motors, Aurora Beauty Center. Existen muchas formas de luchar o tratar de detener el envejecimiento, pero ¿qué tan cierto es esto de la medicina regenerativa? ¿Qué tan efectiva es? Para hablar de este tema que tanto nos interesa a las mujeres, a los hombres, a todos en realidad, me acompaña un experto en la materia. Él es un hombre maravilloso, con un corazón increíble, con más de 40 años de experiencia, es médico cirujano, especialista en esa medicina regenerativa, antiobesidad también. En fin, son muchas cosas que contar, pero sobre todo es autor también de este libro Volviendo al diseño original. De todo esto vamos a hablar con el doctor Alfredo Abdul. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y tú? Bien, realmente es un privilegio, un honor compartir contigo después de muchos años de haber estado en mi querida ciudad natal, Punto Fijo, del cual yo nací. Así es. Pero Coro, ¿te has prestado aquí? Desde muy pequeño, desde los 4 años, mis padres tomaron la decisión de venir a la ciudad de Coro a emprender. Y yo retorné a la ciudad de Punto Fijo muchos años, tuvimos un tiempo establecido donde Dios me permitió compartir con lo nuevo de la medicina estética. En los años 2000 iniciamos esa carrera que era muy, muy nueva para todo el profesional acá en Venezuela, porque tuve esa oportunidad de comenzar por los años 90, 1998, siendo yo ya prácticamente funcionario de carrera. Dios me permitió estar en muchas áreas de la ciencia médica, en el área de la salud pública y en el área de la ciencia como tal. Infinitos diplomados, cursos, certificaciones a lo largo de todos estos 40 años. Sí, señor. Conocimientos, experiencias. Ese tiempo me permitió conocer al ser humano, porque como estudiante de medicina, a lo largo de la carrera de medicina, nos enseñaron paliar una condición clínica, más no sanar una condición. El ser humano hay que tratarlo, hay que verlo como un todo. El ser humano es un ser tripartita. Está conformado por 3 áreas, que es el cuerpo, luego tenemos el alma y finalmente el espíritu. Y decimos que el ser humano es un cuerpo dentro de un alma y un espíritu. Y yo le digo, no, el ser humano es un ser espiritual en un cuerpo que se comunica con el mundo a través del sentimiento y de la emoción, que forma parte del alma. Y fundamentalmente y de manera trascendental, hay que tratarlo primeramente allí para poder lograr que el cuerpo se armonice juntamente con él, con el espíritu. Entonces, estos 40 años nos permitió entender a través de un rompecabezas que no puedo tratar
un área del cuerpo sin tratar la mente. No puedo tratar la mente si no trato el colon, que es el segundo cerebro. Lo interesante de todo, que hemos catalogado un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Totalmente. La medicina convencional del cual somos parte logró despertar una vez que tratando todo este tipo de pacientes que muchos no entendieron, del cual se tuvo que afianzar o apoyarse en la medicina ortomolecular, que es una rama más de la medicina antivejez. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestra cultura, nuestra sociedad está enfocada en asumir una alimentación refinada, procesada, ultraprocesada, del cual día a día el ser humano consume habitualmente. Y estamos hablando de harinas, estamos hablando de carbohidratos. Lo dañino que son, ¿no? Para nuestro lo organismo. dañino. Entonces, esta ha sido una sociedad que ha sido enseñada en función de ese tipo de alimentación. Es algo cultural. Así ¿Okay? nos enseñan desde chiquitos, ¿no? Una cultura que ha mantenido en el tiempo. Sin embargo, nosotros como especialistas en la materia hemos tenido la responsabilidad de llevar un cambio de mensaje, un mensaje que interese a nuestra sociedad, a tener un despertar de conciencia. Dentro del proceso y del protocolo, dentro de ese proceso de envejecer del ser humano. Que es lo normal. Que es lo normal. Porque todos vamos a envejecer, pero ¿cómo logramos hacerlo de la mejor manera? Eso es lo más interesante de todo, fíjate. Hay factores que determinan el proceso en la velocidad de cómo tú envejeces. Okay. Y eso tiene que ver, dentro de esos factores, tiene que ver un 30% con la genética. Y tiene que ver un 70% con los factores epigenéticos, que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el descanso, tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el sueño, con la calidad del sueño, y tiene que ver con algo importante que la sociedad ha perdido, esa relación social, el entorno, del cual genera un despertar en todas nuestras hormonas de la felicidad. Y todo esto representa el 70%. Sí, el 70%, y dentro de los cuales un 20% de ese 70% tiene que ver con los factores asociados al estrés. Okay. ¿Qué se ha convertido en ocurrió? una de las cosas que más afecta, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú tienes un pensamiento tóxico? ¿Qué ocurre cuando tú tienes un pensamiento negativo? Va a repercutir en todo el estado físico, donde esa célula con un pensamiento tóxico va a generar un aumento de la hormona que llamamos nosotros cortisol, que es la hormona del estrés, es la hormona de la vejentud. Doctor, ¿y cómo hacer? Porque sin duda alguna, como seres humanos, todos los días nos vienen estos pensamientos que tenemos que tratar de aniquilarlos, ¿no? No dejarlos que perduren. En ese sentido, ahí está el detalle. Tú determinas, tú decides por dónde quieres ir. Si el camino por la felicidad o el camino de la amargura, de la enfermedad. El del odio. Si quieres ir por el camino del infierno o quieres ir por el camino del paraíso. Eso es a través de una decisión. Así es. Una toma de conciencia, y para ello hemos venido en los últimos años tratando no solo a nuestros pacientes, sino a la sociedad a través de los talleres, de la charla, de las conferencias, porque va a depender. Hemos dicho que el mejor médico eres tú. El mejor médico eres tú, porque tú puedes generar una atención proactiva, preventiva, y de eso se trata la medicina anti-envejecimiento, del cual también nace la medicina regenerativa, porque el ser humano tiene algo muy particular. Tenemos más de 60 trillones de células que conforman el cuerpo humano. Yo quiero vivir 200 años, sana, doctor. Bueno, fíjate lo siguiente. En la Biblia, mira lo interesante. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Y con qué objeto? Dios lo crea para que pueda vivir en plenitud y eternamente. ¡Wow!
¿Qué te parece? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El hombre, queriendo igualarse al Creador, Así es. cometió un paso en falso. Desobedece una orden, una instrucción, donde él dice, usted puede comer de todo, menos de ese árbol. Pero fueron para allá directo. Y fueron para allá, ¿por qué? Porque escuchó la voz de alguien que le dijo, hazlo para que tengas esa oportunidad de igualarte. Y eso nos está pasando. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Ocurrió una palabra llamada desobediencia. Que estamos ¿Y qué pagando las consecuencias de todo. qué trajo eso como consecuencia? El pecado, enfermedad, muerte, no solo Destrucción. espiritual, sino física. Porque el hombre en ese lugar, Dios le entregó todo, administra todo y administrate tú. Pero en este tiempo el hombre no ha sabido administrar este cuerpo, que no es nuestro, Él nos lo prestó. Así es. Él nos entregó este cuerpo para que lo administráramos y lo hemos alterado, ultrajado, maltratado. Y este es un tiempo que es trascendental para la humanidad, hacer un despertar de conciencia, de valorar de lo que hemos hecho en nuestras vidas y dejar atrás toda secuela, toda herida, toda amargura, todo rencor para Ese pasado que te destruye la vida. que ha destruido a mucha gente, que destruyó a mucha gente que no logró salir de esa etapa durante la pandemia. Que esa etapa donde la medicina convencional tuvo que utilizar la medicina ortomolecular, donde los verdaderos nutrientes están en las verduras, en las hortalizas, en todos esos nutrientes que la medicina convencional se tuvo que valer para dar melatonina, para dar vitamina C, para dar magnesio, para dar todo Vitamina lo que D, el cuerpo así humano es. no recibe habitualmente. Y eso lo vimos allí, ¿no? Y eso lo vivimos allí. Y muchos salieron de allí. Repercute mucho en nuestras emociones, ¿no? Totalmente. Ahí van como que directo. Las emociones en este tiempo están en la palestra, donde tenemos el rencor, donde tenemos la amargura, donde tenemos un vacío. Y sabe que yo hablándole al Señor le decía, wow, ¿cómo es posible que mucha gente no lo logre entender? De que si nosotros cambiamos un chip, si tenemos la oportunidad de resetear un celular, si tenemos la oportunidad de resetear cuesta una PC, tanto. ¿por qué nos cuesta tanto entender de que si yo cambio mi manera de pensar, si yo dejo atrás todo lo que me ha permitido generar una herida, una secuela, una cicatriz, no pueda yo determinar, decir, hasta aquí, voy a emprender un nuevo camino hacia allá para lograr el éxito de lo que tú tanto anhelas? Y muchas veces también pensamos que ese vacío se va a poder llenar con un viaje, con irte a vivir a otro lado, con mudarte, con comprarte una ropa nueva, con comprarte un carro, con cambiar de casa, o qué sé yo, o con nuevos amigos, o con cualquier otra cosa. Y ese vacío jamás se va a llenar si no conoces a Dios, si no conoces el amor de Jesús, si no conoces eso que Él hizo, que nadie lo ha hecho ni jamás lo hará. El regalo más hermoso que hizo Dios, entregar a su Hijo, ¿verdad? Por la vida de cada uno de nosotros, sin merecerlo, porque no merecía ser maltratado, no merecía tantas cosas. Y lo hizo por amor. Conocemos ese amor, somos libres. Sin embargo, los estudios científicos y la ciencia dice que todo el dolor que él percibió en ese momento es inigualable. Nadie puede tolerar lo que él toleró en ese momento. Se volvió toda una llaga. Porque en esa medida que el dolor se hace manifiesto, lo que es ese dolor aumenta los niveles del cortisol y llega un momento en que ya es intolerable para el cuerpo humano. Pero él lo y hizo. él lo toleró. Porque era Dios. Porque era él, sí, hecho hombre. Así es. Precisamente esta particularidad que tiene el doctor Alfredo, el doctor tan querido, el doctor Abdul, es combinar esto de la medicina con estos principios cristianos. En este libro, que ya tiene un año, Volviendo al diseño original,
aquí como médico cirujano de la Universidad del Zulia, dice acá, estoy leyendo, tiene en su haber diversos diplomados, posgrados, como les decía al principio, tal como especialidad en la salud pública y gerencia hospitalaria en la Universidad Central de Venezuela. En fin, es un médico cristiano que al pasar de los años no tengo los lentes, así que me está costando un poquito, ha entendido que atender a los pacientes debe ser una tarea más allá de... No puedo ver ya esta parte. Aquí, doctor, usted que tiene los lentes. A ver en sus 3 dimensiones. Aquí. Alimentar su espíritu de tal forma que el bienestar comience en lo interno y se refleje en cada parte del cuerpo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando, como especialista en medicina estética, tuve la oportunidad de contar con la tecnología, la tenemos tal cual como hoy en día, pero para ese momento nos percatábamos que muchas pacientes, muchas personas acudían a la consulta buscar una solución a una mancha en el rostro. Okay. Y podíamos determinar, una vez tratado, de que no había una respuesta del 100% en todos los pacientes. Y eso empezó a ver en esa interrogante. Y había un componente que tenía que ver con un área de la ciencia médica llamada la psiconeuroinmunoendocrinología. Es decir, que era una ciencia o es una ciencia que estudia la mente. Y si estudia la mente, también nos dice que es en la mente donde hay que tratarla al paciente. Entonces, además de eso, un componente neuroendocrino, hormonal, donde el cuerpo humano, el organismo tiene más de 120 hormonas. Todas están allí, pero todas en el tiempo, en el proceder de la vida, esas hormonas van decayendo de 0.5 a 2% después de los 25 años, que es cuando comenzamos a envejecer. Desde los 25 años. Después de los 25 años. Esa es la buena noticia. Llegas a plenitud de los 25 años y la mala noticia es que en ese mismo momento comienzas a envejecer. Y dependerá de todos los factores que yo te nombré inicialmente que vas a acelerar ese proceso de envejecer. Pero ¿qué pasa? Comienza la presbicia, por ejemplo. Ya me tocó. ¿Qué pasa? Que esas hormonas todas comienzan a envejecer menos 2. Por eso la catalogamos como las hormonas de la vejentud. ¿Y sabe cuál es? El cortisol y la insulina. Okay. La insulina que se hace presente en la medida que pasa tu vida y comienzas a tener sobrepeso, obesidad, y comienzan a ver las patologías que tienen que ver en la cronicidad, como es la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, los infartos, entre otros. Porque el proceso de la enfermedad no es más que esa continuidad en la vida de todo lo que tú comes. Okay. Y en función de ello van apareciendo la enfermedad, van apareciendo esos signos y síntomas que se manifiestan a través de los síndromes metabólicos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Si nosotros determinamos cambiar el rumbo, cambiando nuestra manera de pensar, llevando un cambio en el estilo de nuestra vida, de los alimentos, estamos haciendo un trabajo proactivo. ¿Sabes? La próxima generación de los que van naciendo ahorita, que estén involucrados en esos cambios con estos tipos de factores, estamos llevando a que esos niños o niñas que vayan a crecer tengan una edad biológicamente menor a la edad cronológica. Cuando en medicina anti-envejecimiento hablamos de frenar, de paliar y de revertir el proceso de envejecer, tenemos la oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida, pero también tenemos la oportunidad de manifestarle al cuerpo la herramienta que es capaz de revertir cualquier proceso crónico en función de una toma de decisión, en función de un cambio de estilo de vida, porque eso va de la mano. En estos momentos, a través de lo que Dios ha permitido por las ciencias médicas, tratar personas con patologías crónico-degenerativas que para las ciencias médicas es imposible tratar y curar. Pero para Dios nadie. Nada es imposible. Nada es imposible. ¿Y si lo creemos?
¿Pasará? Y si nosotros estamos en este momento tratando pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, Que te pacientes dicen siempre que son enfermedades que no tienen cura. Eso es lo que siempre se ha conocido, ¿no? Bueno, no es que no tenga cura, se aparece ahora en pacientes menores de 50 años. Imagínate. Donde hay, ¿por qué? Porque ese alimento que tiene que ver con en la cultura, con las sobrecargas de harina, alimentos de alimentos procesados, ¿ok? Porque el azúcar va a generar una barrera cuando tú calientas una gran cantidad de azúcar, la pones a hervir, a por ejemplo. te vas a percatar de que va a generar una capa de melcoche. Sí. Y eso se pega en cada célula. Okay. Entonces, eso va a producir un proceso de envejecimiento celular en la célula. Si nosotros tomamos una decisión en este momento de cambiar ese proceso de envejecimiento, con solo dejar en cierta medida el uso del azúcar, con cierta medida el uso de las gaseosas, estamos frenando ese proceso. Y de repente no envejecimiento. satanizar tanto los alimentos, sino que sea que si vas a compartir una fiesta y te dan un trozo de torta, pero durante la semana tú no has consumido azúcar, ¿me lo puedo permitir? Bueno, es que precisamente lo que pasa es que no como caer en el sociedad exceso. todo en exceso es dañino. Okay. Todo en y estamos exceso es acostumbrados a que dañino. el plato de comida tiene que ser arroz, arepa, plátano. Totalmente. Todos los Tú carbohidratos. ves la cultura nuestra y tú ves que en el día a día, si tú no te comes un plato de espagueti o de pasta, juntamente con un pan, Con pan y juntamente refresco. con una gaseosa, estás quedándole una sobrecarga Total. total que le vas a decir al páncreas, necesito más cantidad de insulina. Y estás dándole una sobreproducción que en un momento dado te va a decir, ya no puedo más. Claro. Ya no te puedo dar más insulina. Entonces viene el paciente diabético, que puede ser que se haya convertido en un paciente tipo 2, pero que a la larga necesitas de usar la insulina. Entonces ya se complica todo. Se complica Y todo. vemos cómo el azúcar, entonces, la gente dice, no, pero es que no podemos satanizar todos los alimentos. Es que no es satanizar, es darnos cuenta que hay una realidad. Y ciertamente ya está comprobado científicamente que el exceso, el consumo excesivo de azúcar, alimentos procesados, las harinas refinadas, producen enfermedades. Sí, Y ya señor. ahora en personas mucho más joven. Ya no estás hablando de que una persona mayor, bueno, a los 70 le diagnosticaron diabetes. No. Fíjate bien, estamos en una sociedad bendecida. No solo en Venezuela, la sociedad donde el cual nosotros somos parte, como Falcón, tenemos alimentos, nutrientes aquí en la tierra que pueden ser aplicados en el día a día de nuestra sociedad. Aquí tenemos ya grandes productores que están cambiando el paradigma, dejar de consumir los lácteos de vaca por lácteos de cabra. Ok. ¿Y sabes por qué? ¿Tú sabes cuánto dispone de 100 gramos de queso de cabra? Tiene la cantidad que tú requieres mínima de magnesio, 400 miligramos. Lo puedes conseguir tú en 100 gramos de queso de cabra. ¿Y la sociedad qué consume? Consume lácteo de vaca, consume queso de vaca. Ya el adulto, para esta fecha, para un paciente después de los 20 años, debe consumir mayor cantidad de lácteos de cabra y nuestra sociedad consume lácteos de vaca en Claro. mayor proporción. Es la cultura. Porque es la cultura. La sábila es uno de los alimentos exquisitos y nutritivos y, vamos a hablarlo así, dentro de la medicina alternativa, la sábila ocupa un factor fundamental para disminuir el proceso inflamatorio a nivel de. ¿Cómo lo podemos consumir, doctor? ¿Cómo lo podemos preparar? Lo podemos preparar. Mira, desde el punto de vista estético lo puedes usar. Desde el punto de vista de consumo lo puedes combinar lo que es los cristales combinados con la piña. Y hago un jugo. Y haces un batido que te va a permitir dar como depurativo, desintoxicante, antiinflamatorio. Cuando tú haces eso, estás disminuyendo ese proceso inflamatorio solapado que se produce a nivel interno.
Cuando tú cambias esa cultura en el consumo de los alimentos, estás disminuyendo esa inflamación solapada que a la larga va a traer un cambio y puede producir una mutación celular que aparece finalmente un cáncer. Hemos estado en este momento, el cuerpo humano tiene la posibilidad y tiene la potestad de producir células madres. Tu piel se envejece cada 28 días. Cada 28 días hay una nueva célula de piel. Tu mucosa gástrica se envejece y se destruye a los 5 días. Cada 5 días la mucosa gástrica produce una célula gástrica. Cada una de las áreas del cuerpo tiene la oportunidad de envejecer, pero también tiene la oportunidad de renovarse. Por lo tanto, nuestras células madres en el correr de los años se intoxica, se envuelve con toda esa cantidad de toxinas que el cuerpo humano no tiene la capacidad de expulsar. Si tú tienes un vehículo, Hay que hacer el cambio del aceite. Le tienes que hacer cambio de aceite a los 5.000 kilómetros. Pero resulta que yo le cambio el aceite, más no le cambio el filtro. Queda sucio. Queda tal cual. El cuerpo humano lo hace así. ¿Qué necesitamos, doctor? Si nosotros Entonces tomamos la decisión hoy, yo quiero hacer- tomar la decisión hoy de cambiar mis hábitos de alimentación, ¿qué necesito hacer? Las 4 R de la terapia de medicina antivejez tiene que ver con 1. Remoción de todo lo que sobra. Si generamos 7.2 toneladas de toxina diario, debe liberarlo. ¿Cómo lo liberamos? ¿Qué debo hacer? Hacemos una limpieza intestinal donde está el segundo cerebro entérico, donde está la microbiota, donde está el 80% del sistema de defensa, donde están las neuronas que tienen que ver con la felicidad, con la armonía. Y le doy algunos elementos como la sábila que lo ponemos disponible, naturales. o sencillamente le damos la sal de Epsom, que es lo que denominan en el mercado, o sencillamente sal liguera, que es una alta concentración de sulfato de magnesio, que va a provocar un peristaltismo intestinal y va a desprender de todas esas paredes todo lo que está pegado allí, porque si nosotros hacemos una limpieza de nuestras casas, del baño, donde se pega las adherencias y en la poseta, ¿por qué no lo hacemos en el cuerpo? En la medida que hagamos eso 4 veces al año, estamos garantizando por lo menos de que todo lo que tú absorbas sea limpio. Si el 70% del cuerpo es agua, 70% debe ser agua limpia. Pero si tú absorbes el agua sucia, ¿cómo van a estar tu entorno celular? Por eso necesitamos entonces necesitamos lo que usted le llama el segundo limpiar. cerebro. Todo nuestro intestino. El segundo cerebro es donde está el 80% del sistema de defensa. Vamos a darle. Entonces le empezamos a hacer primeramente una limpieza. Una vez que ocurre eso, después de los 5 días, le comenzamos a dar ahora un nutriente que me garantice movilidad de todas esas vellosidades intestinales, que permita que todo lo que vaya a ser absorbido nuevamente sea lo más limpio. Entonces le damos aceite de coco orgánico o aceite de oliva extra virgen, una cucharada en ayuna en los siguientes 2 meses. ¿Por qué? Porque se ha comprobado científicamente que dentro del cerebro esas neuronas pueden multiplicarse, pueden regenerarse y pueden tener un proceso de neurogénesis. Permite retroceder toda esa patología o enfermedades crónico-degenerativas, como ya te lo dije, el Parkinson, el Alzheimer. Si comenzamos desde allí, nosotros tenemos posibilidad de que nuestra nueva generación no presente a temprana edad este tipo de enfermedades. Podemos revertir todas estas estadísticas, Podemos revertirlo. Pero lo más interesante de todo, para continuar, Dios ha permitido a través de la ciencia que dispongamos de una herramienta en la medicina regenerativa llamado exosomas, que no es más que una señal biológica a través del cual las células madres mesenquimales del cordón umbilical la podemos administrar en este tipo de pacientes y podemos garantizar por lo menos un freno y podemos tratar de revertir en un futuro a corto y mediano plazo
la posibilidad de que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Sumamente importante, ¿no? Esta Y en este información. momento tenemos muchos pacientes donde estamos tratando a todo tipo de pacientes con esta herramienta. ¿Por qué? Porque esa cantidad de factores de crecimiento, factores de transferencia, micro ARN, de lípidos, proteínas, están sumergidas en esta parte del cordón umbilical y me pueda garantizar una respuesta, bien de producir una nueva célula somática, bien de producir una nueva célula madre o bien de producir un efecto de inmunoregulación o de inmunomodulación en las patologías inmunosuprimidas o inmunológicas. Y se están viendo grandes resultados, ¿no? Resultados que cada paciente puede dar, está dando testimonio real de todos los cambios desde el primer momento que asume un cambio de actitud y un cambio en todo lo que estamos brindándole para que podamos tener una mejor sociedad, sobre todo una sociedad venezolana, un despertar que garantice una mejor condición de vida y que no sea una carga dentro de la sociedad, que no importa que supere la barrera de los 50, 60 años, sino que sea una sociedad sana, productiva, ¿no? Longeva y altamente calificada dentro de la sociedad venezolana. Ahora bien, toda esta parte profesional que, bueno, obviamente nos interesa todo lo que nos está contando porque todos queremos ver, no solamente evitar o detener un poco lo que es el envejecimiento, sino más allá de eso, yo siempre lo veo como la manera de ver lo más saludable posible, o sea, llegar hasta que Dios me lo permita, ¿verdad? 80, 90 años, 100 años, 120, pero lo más saludable posible. Tengo mi abuela, yo tengo una herencia de largura de años, mi abuela tiene 94 años. Bueno, imagínate, tú tienes un 30% de posibilidad de que puedas llegar a los 90 años, porque si tu abuela te lo está demostrando a través de su cultura, a través de su transitar de vida, tú puedes lograrlo, Así porque es. tienes el gen de la longevidad en ese 30% de la genética, pero va a depender, Claro. va a depender de qué, de lo que tú haces, de lo que tú comes, de lo que tú duermes. Cuando tú duermes 7 horas, cuando tú duermes o tienes la posibilidad de dormir las 7 horas, estás garantizando de que esas 3 hormonas que se generan en el torrente circulatorio 5 minutos a medianoche, como es la melatonina, porque la melatonina está catalogada como la hormona del sueño, pero cuando la melatonina está presente, tiene la posibilidad de reparar lo que tú dañaste en el día. Pero imagínate tú una persona que no duerma, ¿cómo repara? ¿Cómo aparece la melatonina si está Y despierto? se está viendo mucho estos problemas del sueño, el insomnio, no solamente por problemas o por estrés, sino también las redes sociales, los teléfonos. Totalmente. Mira, Esta luz azul nos está haciendo tanto daño. La luz azul, no tanto, sino en la condición que va a generar en la corteza prefrontal, donde está ese elemento acumulativo. Estás permitiendo al cuerpo de que no se regenere. Estás permitiendo al cuerpo que no dé respuesta, a depender, a ser dependiente. ¿Qué debemos hacer para tener un sueño o alcanzar? ¿O qué hábitos debo tener en mi vida para yo alcanzar mis 7 horas de sueño? Bueno, sencillamente debes mantener una alimentación lo más saludable. Por ejemplo, consumir vegetales de hojas verdes dentro de la espinaca, brócoli, coliflor, acelga, calabacín. Tenemos todos los vegetales de hojas verdes tienen grandes cantidades de magnesio, una hormona o un neurotransmisor que está escasamente presente en nuestro cuerpo porque el 80% de la población mundial tiene carencia de este mineral, el cuarto mineral llamado magnesio, debido a la poca afluencia del consumo de los alimentos naturales de color de hojas verdes. Claro. Hojas verdes. Una persona que consuma altas cargas calóricas de alimentos refinados en la cena no te va a permitir tener un sueño placentero. Una alta cantidad de ensalada de hojas verdes te va a permitir que ese mineral magnesio, que es un relajante muscular, puedas obtener una mejor calidad de sueño. Entonces es tan sencillo que a veces tenemos que acudir a un especialista para recibir un medicamento ansiolítico que verdaderamente lo que te vas a traer a largo plazo es una adicción.
Cuando tú tienes la posibilidad de decidir actuar en un alimento que es económico y Pero que tiene grandes nutrientes. Ese sueño que se tiene a través de algún medicamento para dormir, las personas que no puedan dormir, ¿es el mismo reparador? No, señor. Totalmente, absolutamente diferente. No hay una respuesta de una melatonina en sangre adecuada, no hay una respuesta de una hormona de crecimiento adecuada, porque precisamente está catalogado el ser humano en ese diseño original a recibir los niveles hormonales en un sueño placentero, profundo, donde todos los ciclos se pueda generar para que la hormona que salga en la mejor condición y la mejor calidad. Ok. Bueno, doctor, ya con toda esta información que ha sido realmente importante, me gustaría ya para cerrar esta conversación que ha sido maravillosa, interesantísima desde todo punto de vista, esa parte personal. 6 hijos. Como una familia numerosa. Bueno. ¿Cuántas hembras, cuántos varones? Mira, a mis 65 años, porque la gente dice, no me gusta decir la edad, pero yo tengo 39 años de casado, una esposa, mi ayuda idónea, ella se llama Yoraima, cristiana desde los 10 años de edad, que ha sido un pilar fundamental, porque la esencia de la sociedad es el hogar, es la familia. Tengo 6 hijos y tengo 6 nietos. Ok. Y todavía 3 de mis hijos están por tomar la decisión de traernos esos nietos, que verdaderamente uno como persona, uno vuelve atrás y creo que disfruta más con los nietos que con los propios hijos. Así le ha pasado a mi papá también, Sí. mi mamá. Y lo importante de todo es que cada uno entienda de que tenemos que depender del Creador. No somos nada si actuamos como hombres. Dios permite que nosotros pasemos por muchos procesos en la vida. Dios permite que todos tengamos un proceso, pruebas, pero Él sabe que toda prueba, proceso que nosotros como humanos podamos tener, sabe que la vamos a superar. Si Así lo es. tenemos a Él Claro, en nuestra con su vida. ayuda. En Humanamente nuestro no es corazón. posible, pero con su ayuda es posible. Porque creemos nosotros que como humanos, nuestra fuerza podemos hacer mucho. Cada determinación que tú vayas a hacer, sea siempre bajo la voluntad del Señor y no la nuestra, porque ahí está el secreto del éxito. Qué hermoso todo esto que nos acaba de decir. Creo que es sumamente importante resaltar, ¿no? El hecho de que sin la presencia de Dios en nuestras vidas, sin conocer nuestra identidad, quiénes somos, para qué fuimos creados y cumplir nuestro propósito, descubrirlo, es simplemente algo maravilloso que lo podemos lograr conociéndolo, pasando tiempo con Él. Porque ¿cómo conocemos a alguien? Pasando tiempo, conociendo, leyendo su palabra. En la Biblia está, yo siempre digo, el manual de vida. Ahí está todo lo que necesitamos saber, pero más que saberlo, aplicarlo, ¿no? Y entender que hemos sido llamados para no quedarnos callados. También ser testigos y testificar del amor de Dios en nuestras vidas, de su grandeza, de su poder, de que para Él no hay nada imposible, pero que nosotros tenemos que creer. Es lo único que nos pide. Si crees, todo es posible. Entonces, imagínate, o sea, es algo tan... todo lo que hace Dios, y Dios siempre es bueno, ¿no? Sí, señor. Fíjate lo siguiente. Yo inicialmente como médico fui funcionario de carrera. Y dimos todo por el todo ante las comunidades, del cual conozco todo el estado de Falcón y del cual permitió hacer muchos proyectos de envergadura para que nuestra sociedad entendiera que sí se puede. Pero esa etapa de vida fue muy fascinante para mí. Fue una etapa de vida de crecimiento personal. Pero una vez que comencé a actuar en esa relación médico-paciente, en esa condición de prepararme para tener enfrente de mí esos pacientes que en estos momentos buscan una sanidad, no buscan ser tratados o paliados condicionalmente, clínicamente, sino recibir una sanidad integral en cuerpo, alma y espíritu. Sencillamente me dio la oportunidad Dios de obtener dos hijos, porque el nombre de mi empresa, revelado a través de un sueño en el corazón de mi esposa, se llama Keren Apú. Y Keren Apú no es más que una de las 3 hijas menores que tuvo un siervo de Dios llamado Job. Y después de esa gran tribulación, Dios le permitió dar mucho más, le dio mucho más. Y esas 3 hijas, una se llamaba Keren Apú.
que tiene un significado de la lengua hebrea de hija de Dios, doncella de Dios. Y por lo tanto me permitió ensamblar a través de este libro, volviendo al diseño original, las herramientas que tú requieres para volver a ese diseño que Dios estableció cuando creó al hombre, en un ser completo, íntegro, que garantice vivir en la eternidad. ¿Cómo podemos conseguir ese libro, doctor? Pueden llamarme al 0414-696-4060 o a través de las redes sociales @Dr. Alfredo Abdul Khaled. Así que yo los invito a sean parte de ese cambio que tú requieres. Sencillo, es tomar la decisión y determinar, asumir que el camino a la felicidad, el camino al paraíso, está a 4 palmadas, bajando tu rostro y aquí en el corazón, donde está la verdadera esencia, el amor que debe tener, el amor de Dios, genuino, verdadero y humilde, para recibir lo mejor de tu vida. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias, doctor. Los invito para que se suscriban al canal, compartan este contenido y dejen todos sus mensajes. Y bueno, por supuesto, agradecerle al doctor por este hermoso tiempo, por esta maravillosa conversación y sobre todo por esa palabra que ha sido tan gratificante para nuestras vidas. Muchísimas bendiciones. Bueno, cierro con un versículo. Dice así el Salmo 103:5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muy bien, qué belleza. Eso es un regalo ya extra del doctor para todos nosotros. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Y bueno, todos los éxitos para ti y a todo tu equipo que te acompaña, a tu esposo, a todo. Es el verdadero tiempo para llevar ese mensaje de amor a toda nuestra sociedad. Qué bueno. Gracias, gracias. Amén, amén.